El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, quien de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla. No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: Este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Todo buen y auténtico hijo es consciente, sí, del regalo que es su padre. En palabras de San Juan, los hijos auténticos de Dios viven según Dios, son obedientes, quieren hacer siempre su voluntad, no admiten la resistencia interior, la rebeldía a su voluntad, y si en algún momento se llega a manifestar, pues la rechazan inmediatamente, o como dice el Evangelio hoy, la odian. Es la primera indicación que San Pablo le está dando a la comunidad de Filipo, después de ponerles como ejemplo a Cristo, que fue el obediente al Padre. Cristo, por ser obediente al Padre, se sometió a una muerte, y una muerte de cruz. Cristo, por ser rebelde a los criterios del mundo, ser un revolucionario frente a los criterios que imperaban en la humanidad actual donde él vivía, en el contexto político, por resistirse a muchos criterios que no coincidían con los criterios de Dios en el ámbito político, que exigían un sometimiento al César al nivel de Dios, pues no lo quiso hacer porque quería ser obediente al Padre Dios. Fue obediente a las autoridades políticas en cuanto a aquello que les mandaban coincidía con la voluntad de su Padre, porque la conocía muy bien, se conocía la Sagrada Escritura, oraba con los salmos, se conocía la Torá, sabía el sentido profundo de las Escrituras, porque ese fue su alimento continuo. Y por eso tenía unos criterios muy claros en su naturaleza humana de qué correspondía a la voluntad de Dios y qué no correspondía a la voluntad de Dios. Cuando la Virgen le pide que haga un milagro en Caná de Galilea, que es el primero, porque los novios no tienen vino, Cristo se resiste a hacer el milagro hasta que Él no identifique en su corazón que es voluntad del Padre. Así sea su mamá la que se lo está pidiendo. Lo que le pide su mamá tiene que coincidir con la voluntad del Padre. A la edad de 12 años que se pierde, la Virgen viene a reprocharle y la que sale a reprocharle es ella. ¿Por qué me buscaban? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué estaban así? Es que yo estoy para el Padre. A la edad de 12 años tenía una claridad radical de que había que posponer todo, hasta padre y madre, por hacer la voluntad de Dios. Y por eso ayer lo decía San Pablo en la carta a los Filipenses,
por eso Dios lo exaltó y lo colocó sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Porque por obedecerle al Padre, se echó una cantidad de gente de enemiga. Hasta Judas, su propio discípulo, su propio sacerdote, lo había ordenado obispo. Pero no se dejó manipular de Judas. Hasta Pedro lo negó. Pero tampoco se dejó manipular del corazón herido de Pedro, que quería someterlo a él, porque eso hace todo amor desordenado, se vuelve posesivo. Y de esos amores nosotros nos tenemos que cuidar, porque cuando un padre o una madre se quieren colocar en el lugar de Dios o por encima de Dios, entonces hay que rechazarlo, porque no hay nadie igual a Él, ni hay nadie por encima de Él. Esto exige de nosotros, en primer lugar, conocer muy bien la voluntad de Dios. Pero hoy se abusa de la palabra voluntad de Dios, porque todo el mundo está haciendo la voluntad de Dios, pero ¿hasta dónde sí está haciendo la voluntad de Dios? ¿Y hasta dónde sí la conoce? Yo le suelo preguntar mucho esto a la gente: ¿y tú cómo sabes que eso es voluntad de Dios? Y el criterio mayoritario: Padre, porque yo lo siento. ¿Y tú cómo haces para saber que lo que sientes sí es verdad? Pues Padre, porque si no, no lo sintiera. Menos mal la Iglesia nos ayuda con eso como madre y maestra, y dice que las pasiones tienen que estar purificadas en la cruz. O sea que yo ya no puedo tomar como criterio lo que siento, hasta que no haya pasado mucho tiempo por la cruz mis sentimientos. Por eso ayer San Pablo nos invitaba a la purificación de los sentimientos en Cristo. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Yo ya no puedo amar con los sentimientos míos. Tengo que amar con los sentimientos de Cristo, porque si no, ese amor se vuelve desordenado, posesivo, manipulador, controlador, perverso. Y por eso San Pablo hoy lo advierte en la carta a los Filipenses. Dice: en un mundo en que se ha pervertido y se ha depravado. Ojo que la obediencia tiene que tener primero la palabra de Dios como criterio para saber que debemos obedecer o no debemos obedecer. Ni siquiera son suficientes las revelaciones privadas. La Iglesia como madre nos dice que acepta solo aquellas que estén en consonancia con la palabra de Dios. Padre, esas están en consonancia con la tradición de la Iglesia y con la palabra de Dios. A ver, hijito, hijita, y bueno, dime con qué textos de la Biblia está en consonancia. Padre, pues no sé decirle, pero está en consonancia. Si ni siquiera te conoces el Evangelio, ¿tú con qué autoridad dices que está en consonancia con la palabra de Dios? Esta es una generación, como lo dice hoy San Pablo claramente, una generación perversa, depravada. Llama a Dios lo que no es Dios, le atribuye a Dios lo que Dios nunca ha dicho, le atribuye a Dios acciones que Dios nunca ha hecho, le atribuye a Cristo palabras que Él nunca ha dicho, y eso se lo encuentra hoy en el común de los católicos, hasta en sacerdotes y obispos. Yo he hecho el ejercicio de ponerme a escuchar e ir a buscar, a verificar si sí lo dicen o no lo dice en la palabra de Dios. Pero esto no lo dice. El mundo cibernético, trayendo cosas buenas, logró pervertir a muchas personas
y más a una cultura en donde no estábamos preparados para lo cibernético, porque no teníamos la altura crítica, racional, para darle buen uso a los medios de comunicación social. Y los hechos lo demuestran. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros si estamos obedeciendo a Dios? Padre, porque lo dijo este obispo y este obispo es muy bueno. ¿Y a ti quién te dice que lo que él dice sí es bueno o no? Padre, porque cita el catecismo, cita el concilio, y tú ya fuiste a verificar en el catecismo si lo que dice es cierto o no. Tú ya fuiste a verificar en el catecismo si lo que dice es cierto o no. No, padre, pero él lo dice, no ve que es un obispo, es un sacerdote. La gente se volvió pasiva. Es una generación perversa. Porque mi deber, dice el 8º mandamiento, lo trae el catecismo y lo trae también la Constitución, lo trae, el Concilio Vaticano II, mi deber, porque Dios me va a pedir cuenta de eso, es ir a verificar si eso es cierto o no es cierto. Si tú no lo haces y te das cuenta después al año que escogiste un criterio que no era y te fuiste por ese lado y nunca fuiste a verificarlo, te haces responsable de eso. Eso se llama ignorancia culposa. Porque hay ignorancia invencible. Yo no le voy a pedir a una persona que tiene síndrome de Down que vaya y lo haga porque tiene cómo hacerlo, ¿sí? Por eso las acciones de ellos no son culposas, ¿sí? Pero los que tenemos capacidad, sí, Padre, es que la iglesia, ¿por qué? Yo no sabía que existía el catecismo. La iglesia, ¿por qué nunca nos dijo eso? Todo eso es público, son documentos públicos. Es una generación perversa. Es una generación depravada. La forma en que empezamos, la forma en que hablamos, la forma en que discernimos es depravada. Los criterios que utilizamos para discernir las cosas son depravados. Y por eso tenemos que volver a la palabra del Señor. San Pablo se siente orgulloso de esta comunidad de Filipo. Y por eso les dice, por ustedes yo me sentiría, perseveren en esto, manténganse fieles, obedezcan, como lo han hecho hasta ahora, que yo me sentiría orgulloso muriendo en libación por esto, porque ustedes sean radicalmente obedientes a Dios. El apóstol no ejerce un ministerio para sí mismo. Hoy hay grupos dentro de la iglesia que dicen, yo me sentiría feliz y moriría feliz si tú obedeces lo que yo te digo. Si tú te asumes los criterios míos, o si tú absolutizas dicen el carisma de nuestro fundador o de nuestra fundadora, ¿sí? Empezando que los carismas son un don de Dios y tienen que estar sometidos a Dios. Los obispos tienen el carisma de la verdad para predicar. Pero ese carisma se los dio Dios y si no está en consonancia con Dios, todo lo que venga de ahí para abajo va a estar desordenado. Porque ninguno de nosotros ejerce el ministerio, los dones o los carismas para tener enredada a la gente con nosotros mismos. Es para que le sean obedientes al Señor, radicalmente obedientes al Señor. Y no más. Y por eso quien no pospone padre, madre, hermanos, hermanas, por mí, no es digno de mí, dice el Señor en el Evangelio. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre, o a su madre, o a su mujer, o a sus hijos, acuérdense que ayer una de las justificaciones que colocó uno para no ir a la cena fue el matrimonio. ¿Y qué dijo el Señor al final del Evangelio? Dijo, ninguno de aquellos convidados probará en mi banquete.
Una esposa no puede colocar a su esposo al nivel de Dios y menos por encima de Dios. Un esposo no puede colocar a su esposa al nivel de Dios y menos por encima de Dios. Fue una ayuda, un medio que Dios te dio, un regalo, para que tú te valieras de ese regalo y llegaras más rápido a Él, fin unitivo. Hicieras más rápidamente su voluntad, fin unitivo. Captaras más rápidamente el querer y la voluntad de Dios, fin unitivo. Te enamoraras más rápidamente de Dios y le sirvieras de manera más precisa a Dios, fin unitivo. Es para eso. Yo vengo a una comunidad religiosa para que mis hermanos me ayuden a enamorarme más de Dios, no para que me atrapen en ellos, porque ahí sí me iría en reversa este evangelio, ¿sí? Yo entro en un ambiente de fraternidad sacerdotal para que mis hermanos sacerdotes me ayuden a ser más fiel a la voluntad de Dios, y me uno con otros hermanos sacerdotes para eso, no para quedarme atrapado en ellos y sirviéndoles a ellos y olvidándome de Dios. Quien no pospone cuando me va a servir a mí, no es digno de mí. Miren, tenemos que cuidarnos mucho porque las heridas nos hacen muy desordenados. Las heridas nos crean muchas carencias, muchas, y nos generan muchos miedos. Y los miedos se vuelven como un motor de posesión. Queremos atrapar todo, porque como tengo miedo, a todos los tengo que poner a girar en torno a mí. Tenemos que aprovechar las heridas para buscar al Señor, como dice el Salmo. Él es mi luz y mi salvación. Tenemos que aprovechar los miedos para llegar a Dios. Y tenemos que aprovechar las heridas que tienen los otros para llevarlos al Señor. No podemos dejarnos atrapar por manipulaciones de amores desordenados, porque eso terminaríamos apostatando del Señor. ¿Para qué son las heridas y los heridos? Las heridas para llegar al Señor. ¿Para qué son los heridos? Para llevarlos al único médico. Ayer decía cojos, ciegos, lisiados. Esa es la tarea de evangelización que nosotros debemos cumplir dentro de la iglesia, llevar a la gente al único médico divino que sana. No, dicen, no, yo no quiero eso, yo te quiero a ti. No, es que yo no te puedo sanar. El que sana es Jesús. Es que usted no es un buen sacerdote porque, mire, el otro que hay allí, ese sí, me corre a donde yo. No, es que yo soy sacerdote para llevarte al sumo y eterno sacerdote que es el Señor. Olvídate. ¿Qué obras de evangelización se están realizando hoy? ¿Para qué? Para el hombre. Y termina cumpliéndose lo que profetiza el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675. Dice que el culmen de la apostasía de la verdad se dará cuando el hombre se glorifica a sí mismo y termina colocándose en el lugar de Dios. A ver, es que si tú tienes misericordia conmigo, ven, ríndete delante de mí, por favor. Lógicamente no lo van a decir con esas palabras, pero sus actitudes, sus comportamientos, tú tienes que estar rendido delante de mí, postrado delante de mí. Tú tienes que estar ahora a toda hora detrás de mí, pendiente de mí. Puros amores manipuladores. Y si padre y madre entran en esto, pues pongo. Llegaron tu madre y tus hermanos a buscarte. Y dice Jesús, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que escuchan su palabra y la cumplen. Ustedes son hermanos míos, verdaderos hermanos, si están trabajando por cumplir la voluntad de Dios. Y hacemos una comunión estupenda, ¿sí? Hacemos no un dúo, podemos hacer un grupo grande, estupendo,
si estamos buscando el mismo fin, que es hacer la voluntad, porque nos vamos a entender. Pero si tú no quieres llegar a la vida eterna, y yo sí, por ahí van a comenzar las rivalidades, las discordias, ¿sí? Porque si tú quieres vivir el goce y el disfrute de este mundo, y yo quiero vivir en el goce y en la alegría del Señor, ahí no nos vamos a entender. Pero venga, es que usted tiene que ser muy caritativo. Deje de ser tan radical con eso y venga para acá, ¿sí? Venga para acá. ¿Y qué le dice el Señor a Jeremías? Que ellos caminen hacia donde tú caminas, no tú hacia donde ellos están caminando. A Moisés sí que lo manipulaba el pueblo y por allá logró y le fue mal. Le fue mal. Nosotros tenemos que ser conscientes que es una generación perversa. Dentro de la iglesia, muchos católicos hay desórdenes en los corazones, muchos desórdenes. Y usted les ofrece el amor de Dios y parece que los insultara. Dice, no, es que usted no tiene amor, usted no tiene caridad. Vea, sea como la Madre Teresa de Calcuta, que ella sí le corría a todo el mundo. ¿Y para qué le corría? Para presentarles a Cristo. Porque en eso sí no vacilaba ella. Fue tanto su esmero de presentar a Cristo que con la propia vida. ¿Y saben cómo era el trabajo? ¿De qué iba precedido el trabajo de Santa Teresa de Calcuta? De adoración y amor eucarístico. Esa mujer era radical con su adoración eucarística y su amor a Jesús en la Eucaristía. Y posponía lo que fuera. Hace poco nos contó un padre que estuvo en Bangladesh y ella conoció unas hijas de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, un país donde hay musulmanes y entonces habían fundamentalistas y estaba en peligro su vida. Y se fueron donde la madre a decirle que se las trajera porque estaba en peligro su vida. Y les dijo, yo allá me las traigo en un cajón. Y eso es propio de la vida religiosa. Una antropología humanista dentro de la vida religiosa. ¿Qué hace? Venga, cojamos a todas las monjitas y monjitos, guardémoslos. Que no tenga ningún peligro, ningún riesgo por anunciar a Cristo. No, nada raro que en un futuro, sí, los sacerdotes o los religiosos terminen andando en carros blindados para ir a anunciar a Cristo, sí. Porque es que para donde vamos, si la pandemia todo el mundo era cuidándose, cuando la tarea de nosotros los sacerdotes era asumir el riesgo por anunciar a Cristo. La enfermedad más contagiosa en los tiempos de Jesús fue la lepra. Tenían miedo y allá se pasaba por los leprosarios, se acercaba. Es más, para poner, yo me imagino cómo se ponían los fariseos que eran tan legalistas con puritanos. Allá iba y hasta extendía las manos y los tocaba, ¿sí? Esta es una generación perversa. Pandemia, Dios, no podemos ser ciegos. Dios nos mostró con hechos que hay sacerdotes que se cuidan demasiado a sí mismos. Que hay obispos que se cuidan demasiado a sí mismos. Porque ya el interés no es la voluntad de Dios. Pero miren Cristo, ¿a dónde lo terminaron llevando? Lo mataron en una cruz. ¿Para qué se arriesgó? Jesús, si hubieran puesto chaleco, bueno, en ese tiempo no eran balas, sí, pero si hubiera sido más prudente Jesús, si hubiera sido más prudente, no hubiera pasado 33 añitos, usted hubiera podido vivir más años acá en la tierra haciendo todos esos milagros que hacía, esos espectáculos, ¿sí? Tan joven, ¿sí? Yo tengo 40, a mí me pone en crisis pensar eso. Yo digo, Señor, tú de 33 consumaste tu obra.
y yo en 40 y nada. Así es que estamos hoy. Esta antropología humanista, como dice el catecismo, en el que el hombre se coloca en el lugar de Dios y de su Cristo. Tú tienes que ver a Jesús en mí, trátame como a Jesús, ¿sí? Como yo tengo que ver a Jesús en ti, tengo que ayudarte a que tú descubras a Jesús en ti para que vivas como vive alguien que es consciente de que Jesús está en él. Porque quien es consciente de que Jesús está en él no se va a pecar. Es una mentira. Es que Jesús está en mí, pero hoy peco y hago lo que sea. Está en mí y Jesús vaya y hace todo eso. Es verdad que vas y manchas al Señor, pero no porque Él te esté inspirando ir a buscar el pecado. Y el que dice eso es un mentiroso. Porque Cristo jamás pecó. Pero está en mí. No, si es mentiroso. Yo te voy a ayudar a descubrir al verdadero Jesús. Que lo primero es alejarse del pecado, del mundo, del relativismo, de la mentira, del egoísmo, de los celos, de las envidias. Ese es el Cristo verdadero. Cristo no era controlador, al contrario. Respetó la libertad. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera, niéguese. Si no, pues bueno. Y por allá algunos estaban como tambaleando y les ayudó. Les dijo, si quieren ir, si quieren váyanse también. No hay problema. Así es el Señor. Un respeto por la libertad humana, nada de coerción de ningún tipo, ni psicológica, ni religiosa, ni moral. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? A mí me da mucha alegría todos los días cuando me encuentro con estos textos. Ay, como que este es el camino, sí. Imagínense el Señor diciendo que no pospone madre. A mí me encanta porque mi mamá hoy le dice al Señor, no me devuelvas lo que con tanto amor te entregué. Y es un amor libre, maravilloso. Le dice a él que no se lo vaya a devolver. Que por favor se quede con lo que ella le entregó. Es un amor libre. Cuando hay amores tan desordenados, ¿sí? Nosotros los sacerdotes sí que somos efecto de eso. Y si tú no atiendes a una persona en el día, a la hora que te diga, y ¿saben qué te dicen después? Padre, si me condeno es su culpa. Gracias a Dios yo ya eso. Llegan faltando 5 o 10 para la misa. Padre, me confiesan 2 minuticos. Hijita, estoy preparándome para la misa. Hijito, estoy preparándome para la misa. Padre, 2 minuticos. Le dije, yo una confesión no la administro en 2 minutos. No soy capaz. Me demoro casi 5 ofreciéndola. Pues por eso es algo muy sagrado. Imagínense allá diciéndole los discípulos a Jesús, rápido, camine rápido en la pasión. Ya, esto tiene que ser ya, rapidito, vaya. Porque eso es lo que se vive. Así estamos tratando los misterios divinos. La Eucaristía, la gente rapidito. Estos días escuché un testimonio impactante. Yo hace poco que vine de predicar un retiro por fuera y quedé muy impresionado porque tuve como un testimonio muy directo del padre Emiliano Tardif, de una persona que estuvo muy cerca de él, entonces vine muy impresionado positivamente con él. Y entonces alguien me presta un folleto estos días, un folleto viejito, por ahí del 83, y resulta que en ese folleto, pues ahí en la portada habla de Medjugorje, es del 83, las apariciones de Medjugorje del 81. En mayo del 81 hubo un congreso internacional de líderes de la renovación carismática en Roma, en el cual asistió el padre Emiliano Tardif, y en ese congreso fue uno de los líderes franciscanos de Medjugorje, en la parroquia ahí en Medjugorje.
que no recuerdo ahorita el nombre, pero el padre fue allá y les pidió oración por Medjugorje porque había preocupación en el corazón del padre, porque la gente ya vivía una misa muy tradicionalista. Se cansaban en misas de 1 hora y le decían a los padres, no, eso es muy largo. Y eso lo estaba angustiando al padre, porque se está dando cuenta que era una fe superficial. Dijo, oren por favor para que allá en Medjugorje se renueve la fe. Les pidió así abiertamente a los líderes ahí. Y entonces estaban orando y una monjita tuvo una visión. Y en la visión vio al padre sentado y mucha gente que venía hacia él, muchísima. Y entonces el padre Emiliano Tardío recibe una palabra de conocimiento profética de Jesús donde dice, más o menos así, mi madre los ayudará. Yo enviaré a mi madre, algo así, yo enviaré a mi madre para ayudarlos. Eso fue en mayo. En junio comienzan las apariciones de la Virgen de Medjugorje. Al mes siguiente. Y en la tercera o cuarta aparición ya eran 15,000 personas. Y cuenta ahí que el padre era fascinado porque la gente le decía al principio que qué pereza las misas de 1 hora tan largas, como con el padre Omar, que son larguísimas, ¿sí? Y entonces decía, ya la gente era 3 y hasta 4 horas en el templo y no se querían ir del templo. Y si uno podía mirar el templo, las cabezas y irse caminando como si fuera un tapete de cabecitas. Y en unos calores, una renovación de la fe. ¿Y qué fue lo que vino a decirle la Virgen de Medjugorje? Conversión, conversión para que haya paz. Si no hay conversión, no hay paz. Si no cambiamos de corazón, no hay paz. ¿Y en qué consiste la conversión? Consiste en reconciliación primero con Dios. Hay que volver a radicalizar la opción por Dios por encima de todo y de todos. Esa es la verdadera conversión. Cuando Él se convierte en el Señor de mi corazón, por encima de mí mismo, por encima de los demás, por encima de las cosas. Pero a la gente le da miedo hoy hacer esa opción. Padre, no. Eso significa que si mi mamá no quiere caminar para el lado del Señor, entonces yo tengo que radicalizarme por el Señor, así ella me diga que no me va a volver a hablar, que ya no... Sí, eso significa eso. Eso significa que si mi esposo se pone furioso porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios y quiero hacer la voluntad de Dios y me dice que se va a separar de mí porque yo estoy demasiado fanático, fanática y porque quiero hacer la voluntad de Dios y a él no le gusta, ¿eso quiere decir que yo tengo que seguir adelante? Sí, eso quiere decir eso. Ayer lo dijo en el Evangelio, manda a unos invitados, no tengo tiempo porque me casé, creo que decía así. Les aseguro que no probarán de mi banquete. Tú te casaste con ese hombre y con esa mujer para radicalizarte por el Señor. Yo asumí los votos religiosos, gracias a Dios para eso. A mí nadie me puede impedir entregarme al Señor. Nadie me puede impedir buscar una configuración radical con el Señor. Nadie. Nadie me puede impedir una fidelidad radical al Señor. Nadie. Nadie es nadie. De hecho, gracias a Dios, nuestra madre, la iglesia, es hermosísima. Porque eso le echa leña al fuego, ¿sí? Para que nos radicalicemos por el Señor. Entonces, que el Señor nos dé la gracia en esta conversión a la que Él nos está llamando. ¿A qué nos está llamando a Él? A obedecerle en todo. Y por eso el Salmo de hoy es tan bello, Salmo 26, dice, porque Él es mi luz y mi salvación. Porque Él es la defensa de mi vida, me refugio. ¿Quién me hará temblar? Yo solo pido una cosa y busco y es habitar en la casa del Señor por días sin término. Así le digan fanático, fanática, lambeladrillos, loco, loca. Póngase feliz cuando le vengan esas cosas porque siéntase contento porque va a ser grande su recompensa en el reino de los cielos. Felices debemos estar. Cuando le digan, por culpa suya me estoy deprimiendo. Ay, eso era porque, viste, caíste en un amor desordenado, por eso te estás deprimiendo, ¿sí?
Busca al Señor para que se te quite esa depresión y verás, ¿sí? Por culpa tuya yo ya no soy el mismo y la misma. Maravilloso, para que tú también busques al Señor y encuentres tu alegría en Él. Y si la gente se está enfermando, porque nosotros dejamos de radicalizarnos por ellos y nos radicalizamos por el Señor, esas enfermedades son estupendas. Para que también vayan y busquen la medicina que es el Señor. Es que tú te convertiste en el motivo de mi tristeza, porque ahora ya no tienes tiempo para mí, sino para el Señor. Y voy a sacar más tiempo para el Señor. Yo me voy a morir por eso. Te mueres, yo le pediré al Señor que te salve, ¿sí? Porque es el único que te puede... Pues no nos dejemos manipular. A mí ya me ha tocado como sacerdote eso. Gente que manipula hasta con el suicidio. Nunca, no son conscientes. Yo le digo, Señor, Padre, es que usted por amor a Dios, cuando personas se me acercan y me dicen, recuerdo una señora un día me decía, hijo de David, ten compasión de mí. Yo por dentro, yo no soy hijo de David, sí. Y entonces después me dijo, Padre, es que por favor, yo le estaba escribiendo y gracias a Dios yo soy limitado. Jesús no, sí. Ojalá tuvieras esa misma insistencia con Jesús en el sagrario y ya no estuvieras enfermo. Y entonces después viene y me dice, Padre, es que miren, le dije, eso es sencillo para el Señor, vaya, entrégueselo. Padre, eso me va a decir, sí, ya, Él está esperando. Yo le voy a dar la bendición para que vaya rapidito y lo busque, que ella le está esperando. Y se le quitó su enfermedad, se fue hacia la risa, ¿sí? Y usted, Padre, si es gracioso, sí, vaya. Usted vino, estaba esperando tanto tiempo para que yo la atendiera. Eso le iba a decir, que fuera donde Jesús, que es el único que la puede ayudar. Es el Señor, nadie más. Por eso no tenemos que estar embolatando a la gente, sí, en nada. Es que Jesús está ahí en el sagrario, vivo, está en la Eucaristía, vivo, está en su palabra, vivo, está en el corazón de la Virgen, vivo, esperándonos a todos para acogernos. Invócame en el día del peligro y yo te escucharé, dice el Salmo 49. Entonces, pues hoy es un momento muy maravilloso porque todo nos está dejando decepcionados, todo este mundo, y eso es maravilloso, para apasionarnos con el Señor que no decepciona a nadie, para obsesionarnos con el Señor que no desilusiona a nadie. Y la gente está cayendo en esas desesperanzas, por bobos caemos en eso. ¿Para qué nos pusimos a confiar y a poner la esperanza donde no la debíamos poner? El que tiene su esperanza puesta en el Señor está ya feliz, tranquilo de la vida, no le importa nada, sí. Y si llegan amenazas de muerte, pues que lleguen más rápido, porque mejor se pone esto, sí. Más rápido nos llevan a disfrutar de la alegría del Señor.